Ok, estamos en Lucas capítulo 4, comenzando en el verso 16. Es un pasaje bastante conocido, am, y es donde Jesús por primera vez comienza a predicar en su aldea natal, o no natal, pero donde vivía por muchos años, en realidad, desde que llegaron ellos de regreso de Egipto, después que habían huido a Egipto cuando él tenía 2 añitos de edad. Cuando regresan se van a Nazaret porque era una ciudad mucho más pequeña donde Herodes no lo iba a estar buscando. Entonces dice la escritura en Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Esto va a ser bastante importante mientras avanzamos en el estudio de esta noche. Y para proclamar el año agradable del Señor. Esta es la frase que es bastante interesante acá, porque muy pocos cristianos entienden qué implica esto de el año agradable del Señor. Cuando hablamos de un año, nosotros pensamos 365 días, ¿verdad? Entonces, toca ver más o menos cómo otras versiones de la Biblia, aparte de la Reina Valera, vierten esto porque la Biblia originalmente fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y estos dos idiomas tienen modalidades que tal vez para nosotros son difíciles de entender si hacemos una traducción muy literal. Aparte de esto, hay lo que podemos llamar un lenguaje netamente bíblico en ambos idiomas, de que no se pueden entender si uno no entiende el contexto bíblico también. Haciendo una búsqueda en mi comparación de versiones, ah, la mayoría van a decir un año de gracia o el año favorable. La palabra año sí ocurre en el original, pero note aquí la nueva traducción viviente, dice, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y ya no es año, es el tiempo. Y esto nos muestra que a veces en la escritura se utilizan términos como día y año, pero no están hablando de un día de 24 horas y un año de 365 días, sino está hablando de un tiempo específico que el Señor ha decretado con anticipación y que ha sido profetizado de alguna manera. Um, la palabra dice, y a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia. Entonces, ¿qué es este año de gracia, el año agradable o el año favorable del Señor? La Reina Valera contemporánea dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Eso no nos ayuda mucho, ¿verdad? ¿Qué es la buena voluntad? ¿Qué es la gracia? Etcétera, etcétera. Y cuando hablamos del año agradable o del año favorable del Señor, tenemos que hacer lo que con frecuencia decimos que es necesario. Cuando hay una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, tenemos nosotros que ir al Antiguo Testamento para ver cómo se utilizaba esa frase o esa fraseología. Am, y sin ir muy lejos, cuando vamos a Lucas, o perdón, Levítico, el capítulo 25. Hay lo que llamamos el establecimiento de un año de lo que llaman ellos jubileo, o podemos nosotros entenderlo como júbilo, un año de celebración. Y en este caso tenía que ver con un año literal. Después contarás, dice Dios al pueblo de Israel, 7 semanas de años. Este término, esta manera de hablar, sí es como extraña para nosotros, ¿verdad? Pero una semana tiene 7 días, entonces 7 días o 7 por 7 días, ¿no? Estamos hablando 49, a eso se refiere.
Y uno dice, ¿por qué no dicen nada más 49? Pues porque eran hebreos y así hablaban ellos y ellos lo entendían. Para nosotros es complicado. Pero contarás, dice, 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años. De modo que el tiempo de las 7 semanas de años te serán 49. Ahí nos lo está explicando para ayudarnos. Entonces hará resonar la corneta el día 10 del mes séptimo, en el día de la expiación. Ahora, esta frase es muy importante. El día de la expiación harán resonar la corneta por todo su país. El día de la expiación era cuando se celebraba el perdón de pecados para la gente. Es decir, los sacerdotes hacían un sacrificio especial por todos los pecados del pueblo, pecados que tal vez ellos no sabían que habían cometido. Entonces son pecados, pueden ser que o dejaron de hacer algo o hicieron algo, pero no sabían que estaba contra la ley de Dios. El día de la expiación tomaba cargo y borraba todos esos pecados. Entonces, por eso es que en este día 10 del mes séptimo, que era el día de expiación, se hacía resonar la corneta o la trompeta por todo el país. Y luego note lo que dice, santificarán el año 50. Entonces, después de tener esos 7 veces 7, que es 49, tenemos acá un año especial que es 50. Y pregonarán en el país libertad. Esta frase es similar a la que acabamos de ver um, en la cita que vimos cuando dice pregonar libertad a los cautivos, ¿verdad? Pregonarán en el país libertad para todos sus habitantes. Este año les será de jubileo. Ahí está la frase que es interesante para nosotros. Volverán cada uno a la posesión de su tierra y cada uno de ustedes volverá a su familia. Ok, ¿qué está diciendo esto? Ah, y es importante entender esto para, vamos a decir así, sacarle el jugo a lo que Jesús está diciendo en Lucas capítulo 4. Que no sean simplemente bonitas palabras. Ah, qué lindo, va a sanar al enfermo, va a abrir la vista a los ciegos. No, no, hay algo un poquito más profundo que Dios está tratando de decirnos. Y como no somos judíos y no sabemos Levítico, nos perdemos el sabor de lo que Jesús está anunciándoles a ellos. Entonces, por eso estamos ahorita en Levítico. Entonces, ¿por qué dice que les será de jubileo? Volverán cada uno a la posesión de su tierra y cada uno de ustedes volverá a su familia. Entonces, note aquí familia, tierra. ¿Por qué hace estos dos énfasis? Porque cuando un judío se endeudaba demasiado, ya sea que hubo una sequía y le fallaron sus cosechas, pero necesita sobrevivir de alguna manera. Entonces es posible que ellos agarraban parte de su tierra y la ponían como prenda de un préstamo que se hacían. Entonces, o vamos a decir de otra manera, podían vender parte de esa tierra por un tiempo preestablecido o rentarla, diríamos nosotros, pero en esencia dejaba de ser de ellos y alguien más era el dueño. Si no tengo tierras para vender, um, entonces me vendo a mí mismo para que pueda yo de alguna manera alimentar a mi familia, me pongo en servidumbre de alguien. Entonces me convierto en esclavo o siervo de ese alguien. Ahora, esto sucedía con frecuencia. Una vez más, uno no tiene control del tiempo, algo pasa, venían a veces tribus de otras naciones y mataban o se llevaban los ganados de uno, entonces uno entra en quiebra. Hay mil razones por las cuales esto podía suceder. Bueno, cuando llegaba este año de jubileo, es decir, el año 50, se decretaba de que toda persona tenía que volver a la posesión de su tierra. Es decir, la tierra dejaba de estar en posesión de aquel a quien se vendió y volvía al dueño original. ¿Por qué? Porque Dios era en realidad el dueño de toda la tierra y, no, y una vez que él había legado tierra a alguien, no podía pertenecer a alguien más por siempre, tenía que regresar a la persona. Y si alguien se había vendido como esclavo, entonces él dice que podía volver a su familia. Entonces, si usted se pone a pensar, este año de jubileo, este año 50 era un año de regocijo.
especialmente para aquellos que eran pobres, aquellos que habían sufrido, aquellos que habían tenido que entregarse como esclavos a alguien o entregar la heredad que sus padres le habían dejado. Por eso dice, el año 50 les será de jubileo. Y ese año era tal celebración, no solo para la gente, pero aún para la tierra misma. Dice, no sembrarán ni segarán lo que de por sí brote en la tierra, ah, y no vendimiarán sus viñedos no cultivados, porque es jubileo, dice, les será santo, es decir, es algo apartado para Dios, y comerán el producto que la tierra da de sí. Aquí era una muestra de fe, obviamente, en el hecho de que no podían ellos sembrar, no podían ellos hacer nada de eso, y confiaban en Dios completa y totalmente, para que Él sea el que les provea lo que ellos iban a necesitar. Entonces, este jubileo era así de importante, y todos volvían a su posesión y todos descansaban ese año, aún la tierra misma. Entonces, por eso dicen, este año de jubileo volverán cada uno a su posesión. Si venden algo a su prójimo o compran algo de mano de su prójimo, nadie engaña a su hermano. Conforme al número de años transcurridos después del jubileo, comprarás de tu prójimo, y conforme al número de cosechas anuales, él te venderá a ti. Eso simplemente significa, si el año de jubileo está a 4 años, a partir de hoy, en 4 años es el jubileo, entonces no voy a pagar por una tierra por 10 años, simplemente voy a pagar por esos 4. Entonces ya se sabe que nadie puede decir, oh, yo le pagué más, se va a quedar este año más, aunque es de jubileo. No se puede. Se proclama con trompeta que es el año de jubileo del Señor. Todos tienen que ir libre. Entonces, por eso dice, conforme al número de cosechas anuales se vende la tierra. De acuerdo con el mayor número de años, aumentará su precio de compra, y conforme a la disminución de los años, disminuirá su precio de compra, porque es el número de cosechas lo que él te vende. Y entonces, así sucesivamente, pero lo que podemos ver nosotros es un año de celebración, es un año donde se hace expiación, lo cual quiere decir hay perdón de pecados, y entonces todos son libres. Aquellos que tenían pecado son libres del peso del pecado, y su relación con Dios es restaurada. Es un tiempo de jubileo. Aquel que se había vendido como esclavo ya no es un esclavo, ahora sale libre, es un día de jubileo. Aquel que había perdido su tierra o la había entregado porque no podía más con las deudas que tendría, te debo tanto, no te puedo pagar, aquí está mi tierra, ahora es año de jubileo, todo es libertad, todo vuelve a lo que era original. Entonces, por eso es que es tan importante esa frase. Este es el año, eh, decimos, este es el año agradable del Señor. Este año agradable es precisamente ese año de jubileo. Pero note, ahora esta palabra año acá ya no va a ser un año literal, sino que va ahora a hablar de un periodo indefinido. No sabemos cuándo termina este año agradable del Señor. Usted y yo estamos viviendo en este año agradable del Señor ahora mismo, porque lo que Cristo viene a hacer, viene a libertar a los oprimidos. Entonces proclama libertad, nos da esa libertad a los oprimidos, anuncia buenas nuevas a los pobres, es decir, ¿qué buenas noticias puede recibir un pobre sino decirle, ya no tienes una deuda? ¿Cómo sucede todo esto? Cristo dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Poderoso. A esto viene el Señor, y vemos nosotros que Él encontró el lugar donde estaba esta escritura porque para Él era importante. Entonces buscó en ese rollo, y esos rollos antiguos, uno tenía que desenrollar un lado mientras enrollaba el otro. Y el libro de Isaías tiene 66 capítulos, es uno de los libros más gordos, o que uno de los rollos más gordos. Entonces ha debido estar desenrollando por tiempo hasta llegar al lugar donde estaba escrito esto. Entonces, el mensaje que Cristo da en esa situación en la tierra de Nazaret es así de importante, y son buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio, buenas noticias. Y aquí están, son buenas nuevas, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que el Señor viene a proclamar el año agradable del Señor. ¿A quién? A todos los que estábamos bajo ese pecado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que esto se vuelve realidad en el Nuevo Testamento? Cuando Cristo promete esto, am, Él dice, hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de ustedes. Es decir, con la venida del Señor, con la llegada del Señor, se comienza a cumplir esta promesa. Pero ahora, ¿cuándo realmente esto sale a todos? Porque Jesús tenía unos cuantos discípulos, pero esto todavía no se hace realidad, vamos a decir, especialmente porque el Espíritu del Señor que estaba en Cristo y sobre Cristo todavía no está sobre los otros discípulos. Um, Podemos ver esto en Juan. um, Tal vez déjeme utilizar acá y vamos a buscar Juan capítulo 7, verso 39 rápidamente. No, 7:39. Note cuando Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pero aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, los discípulos no podían participar ampliamente, completamente del Espíritu hasta que Jesús sea glorificado. Eso sucede después de su muerte, sepultura y resurrección. Y esto nos lleva entonces a nosotros, a Hechos capítulo 1, verso 4, estando juntos, este es Jesús después de su resurrección, está hablando con los discípulos, dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces, ¿cuándo es que se cumple ese prometido bautismo de ese Espíritu Santo? Um, Al llegar el día de Pentecostés, dice la Biblia que estaban todos reunidos, es decir, los apóstoles, los discípulos. Jesús les dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo prometido. Y cuando llega el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, dice, se les entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Ahora, esto de hablar en distintas lenguas, en otras lenguas u otros idiomas, es la señal de que uno ha recibido el Espíritu Santo, pero dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, acuérdese, Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, proclamar libertad, anunciar el año agradable. El año agradable, una vez más, era el jubileo, y ese jubileo era en el año 50, ¿ok? ¿Cuál es el significado de eso? Es esta palabra Pentecostés. Pentecostés es la palabra griega para decir 50. Entonces, este día de jubileo, este año de jubileo, en el Nuevo Testamento no se le dice jubileo, sino Pentecostés. Entonces, qué increíble que Cristo anuncia que el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos, que es una promesa de Dios, pero espera Dios hasta el día de Pentecostés o el día 50 para derramar ese Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo realmente se inaugura el año agradable del Señor? El día de Pentecostés. Este es el día donde comienza a existir lo que hoy conocemos como la Iglesia del Señor Jesucristo. Qué increíble. Entonces, lo que Cristo vino a anunciar y la unción que él dijo tener
Ahora esa unción pasa a los discípulos en el día de jubileo, el día de Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. No tenían un poco del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, etcétera, etcétera. Y entonces aquí es donde la gente que se reúne para ver qué está pasando con ellos cuando se hizo el estruendo de ese viento, la gente corrió para ver qué había sucedido, tal vez pensaron fue un terremoto, se cayó algo, una explosión, quién sabe qué. Cuando llegan, miran a la gente hablando en esas lenguas. Entonces dice, en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Entonces eran judíos que habían venido a celebrar este año de jubileo, este día especial de 50. Entonces, cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Y luego dan los idiomas de donde vienen, obviamente diferentes lugares. Y todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otros burlándose decían, están llenos de vino nuevo. Entonces Pedro, el apóstol, se puso en pie con los 11, es decir, con él y harán los 12 apóstoles, ¿verdad? Y levantó las voces y les declaró, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sea conocido esto a ustedes y presten atención a mis palabras. Estos no están embriagados como piensan, pues es solamente como las 9 de la mañana del día. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Note entonces, en los últimos días, que para nosotros esto bien puede ser traducido en el año agradable del Señor. Es decir, aquí es donde comienza ese año, entre comillas, ese tiempo del jubileo del Señor. Y se caracteriza porque dice que Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne, sobre todo ser humano. Sus hijos, sus hijas profetizarán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que dijo el profeta Joel, y eso obviamente viene de Joel 2:28, aquí lo tenemos. Um, Joel 2:28, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal, sus hijos y sus hijas profetizarán, etcétera, etcétera. Ok, Pedro se pone a predicarles, les da el mensaje de salvación, les cuenta acerca de cómo Jesús, el Mesías esperado, había sido rechazado por su propio pueblo y había sido crucificado. Entonces murió, pero su cuerpo no fue dejado en la tumba, sino que fue resucitado. Todo eso está ahí en Hechos capítulo 2, lo pueden leer cuando tengan un poquito de tiempo. Um, y entonces, esto es lo que sucede y ahora la gente dice, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros, ¿por qué se afligieron de corazón? Porque se dieron cuenta que habían rechazado a su Mesías. Habían rechazado, estaban esperando por generaciones, esperando que el Mesías llegara. Y cuando llegó, no lo pudieron reconocer, porque ellos querían un Mesías que iba a destruir el gobierno romano e iba a poner a Israel como el centro de la tierra. Y como Jesús, en vez de destruir al gobierno romano, es crucificado por los romanos, no lo pueden reconocer. Pero ahora se dan cuenta, cuando Pedro les dice acerca de las profecías, se dan cuenta que verdaderamente era como había sido profetizado. Jesús era el Mesías. Y por eso es que dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Eso quiere decir, hemos pecado, hemos rechazado a nuestro Mesías. ¿Qué esperanza hay para nosotros? ¿Qué podemos hacer para que este gran pecado sea quitado de nosotros? Acuérdese, Pentecostés 50, jubileo, día de expiación. Cristo expió o pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, ese día, esa es la pregunta de esta gente. ¿Será que podemos recibir expiación por este gran pecado? Hermanos,
¿qué haremos? ¿Qué esperanza hay para nosotros? Y es así que Pedro les dijo entonces, arrepiéntanse, es decir, vuélvanse de ese camino. Acuérdense que el año de jubileo es vuelva cada uno a su tierra, vuelva cada uno a su familia. La palabra arrepentimiento en hebreo significa volver, volver, pero en este caso es volver a Dios. Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Ahora note esta frase, para perdón de sus pecados. Es decir, para que se haga expiación. Este es el día de expiación, dice Pedro, el verdadero, porque este perdón que se obtiene por medio del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es un perdón total y completo. ¿Cómo sabemos que es un perdón total y completo? Porque dice, si hacen esto, si se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesús, van a recibir perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, para ustedes también, le dice Pedro a todos esos judíos, para ustedes también es este Espíritu prometido por Joel para el último tiempo. Es decir, hemos entrado al año agradable del Señor, donde todo aquel que se vuelve a Dios y es bautizado en el nombre de Jesús para aplicarse a sí mismo, vamos a decirlo de esa manera, el día de expiación, es decir, para perdón de sus pecados, van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros el plan de salvación. Y por eso es que Jesús da este mensaje en Nazaret. Uno quiere llevar el mensaje más completo y el de más esperanza a su propio pueblo, a su propia familia. Estoy seguro que ustedes también quieren hacer esto. Una vez que conocemos al Señor, queremos compartirlo con nuestros seres más allegados, más cercanos, con nuestra familia. Por eso es que Cristo, cuando va a Nazaret, se toma el tiempo de buscar en el rollo de Isaías esa porción que habla de buenas nuevas a los pobres, sanidad para los enfermos, apertura de cárcel para los prisioneros y proclamar el año agradable del Señor, el año 50, el día de expiación o el año de el jubileo. Eso se cumple hoy en día dentro de la iglesia del Señor. Es decir, una vez que este año agradable comenzó el día de Pentecostés, todavía nosotros estamos, vamos a decirlo de esa manera, en ese mismo día de Pentecostés. Entonces, ese año, decíamos entre comillas, es el día de Pentecostés, pero ese día también es entre comillas ahora, porque todavía estamos viviendo en ese último tiempo. Déjeme mostrarle una vez más esto, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar, me ha ungido. Imagínense que cada uno de nosotros puede ahora decir eso. Una vez que recibimos el Espíritu Santo, usted y yo podemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Y sabe qué? Lo que Dios hace es que nos convierte en proclamadores del año agradable del Señor, proclamadores, anunciadores de las buenas nuevas a los pobres, de proclamar libertad a los cautivos, de proclamar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Y también usted y yo ahora podemos proclamar el año agradable del Señor. Imagínense entonces, ese es el modelo de reproducción que Cristo ha traído. Él se lo dio a sus discípulos, los discípulos lo compartieron con la multitud y gracias a los escritos del Nuevo Testamento, eso se ha compartido ahora con nosotros. Ese año agradable del Señor ahora es también para usted y para mí. Para terminar, este es 2 Corintios capítulo 6 y el verso 2. Esto es lo que dice, en tiempo favorable, note esa palabra, el tiempo, el año del favor del Señor, en tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te socorrí. Entonces, ese tiempo favorable y ese día del Señor están sucediendo hoy. Por eso es que esto es lo que dice el apóstol Pablo una vez que cita esa escritura. Dice, he aquí,
ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo más que favorable, he aquí ahora es el día de salvación. Ese día de salvación y ese tiempo que Pablo aquí llama más favorable son el día de hoy. Ahora, siendo que no nos presentamos antes de este estudio, no sé si todos son bautizados en el nombre de Jesús, todos se han arrepentido, todos han recibido el Espíritu Santo, pero esta es la palabra del Señor para nosotros. Quiere que si queremos este jubileo, si usted quiere gozar de estas buenas nuevas, he aquí ahora el tiempo más favorable. He aquí ahora, hoy, el día de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Lo hemos visto, Pedro lo compartió con los judíos y al haberlo hecho de esa manera lo comparte con nosotros. Arrepiéntanse, sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo para que usted y yo podamos decirle a nuestra familia también lo que Cristo le dijo a la suya. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y anunciar, proclamar el año agradable del Señor. Pentecostés está disponible para todos hoy. Y de hecho, eso es lo que el apóstol Pedro les dijo, porque la promesa, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y si usted está en este estudio bíblico, usted ha sido llamado de la misma manera por ese mismo Señor. Qué oportunidad más increíble. Esta promesa trasciende geografía, trasciende tiempo y espacio, porque termina siendo para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y Dios nos ha llamado a usted y a mí. Esto es también para usted y para mí. Qué fantástica promesa, ¿verdad? El año agradable del Señor, entonces, es hoy, sea quien sea usted. Ese es el año agradable del Señor ahora mismo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por los significados tan ricos que has puesto en tu palabra y el mensaje de jubileo, de perdón, de salvación, de restauración, de volver a casa, volver a la familia. Se aplica a nosotros el día de hoy. Tú lo has diseñado de esa manera, de una manera tan perfecta que veamos por donde veamos la escritura, Señor, tú nos das las mismas buenas nuevas, nos das la misma esperanza, la misma promesa que le diste a los del tiempo del primer siglo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y siendo que tú ya has sido glorificado, Señor, ya esa agua viva está disponible para todo aquel que la quiera beber. Y aquí estamos, Señor, nosotros, con sed en nuestros corazones, con hambre de Dios en nuestras almas. Así que te pedimos que puedas llegarte a cada uno de nosotros, Señor, pasar por alto nuestros pecados y rebeliones, pasar por alto nuestras maldades. Has venido, Señor, ofreciendo un día de expiación, un día de pago por todas nuestras faltas. Pero no somos nosotros los que tenemos que pagar, no somos nosotros los que tenemos que redimir. Tú ya lo has hecho, Señor, pagando un precio sobremanera grande en la cruz del Calvario. Tú eres nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pecado del mundo que incluye todos y cada uno de mis pecados, Señor. Gracias, porque tú, Señor, nos anuncias un tiempo de júbilo, un tiempo de 50, Pentecostés, aún hoy. Sea la hora que sea,
y sea donde quiera que nos encontremos. Tú, Señor, nos estás todavía hablando a través del tiempo y del espacio. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu evangelio, tu sacrificio, tu amor para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy a la orden. Si tienen que terminar la reunión, también estamos aquí a la orden para lo que necesiten hacer. Adelante, hermanas. Hermano, una pregunta. Yo tengo una pregunta. En la parte donde usted leyó de las 49 semanas, Ujú. ah, ahora estamos en la, como usted dijo, estamos en la última semana, ¿podría decir? Ya es la última semana. Estamos proféticamente, vamos a decirlo de esa manera, Ajá, proféticamente. proféticamente estamos viviendo ese año agradable del Señor, o lo que Pablo llama el día de salvación. Entonces, no es ni un año y no es ni siquiera una semana Ajá. literal, sino que es un periodo indefinido de tiempo, lo que llamamos el tiempo de la era de la iglesia. Entonces, solo Ujú. Dios sabe cuándo este tiempo se termina. Sabemos que estamos al filo de que el Señor se lleve a su iglesia y regrese después para establecer su reino sobre la tierra y obviamente hacer los juicios y todo lo demás. Pero por ahora estamos todavía viviendo en ese tiempo aceptable, en ese día de salvación. Amén. Gracias, hermano. Amén. Un placer. Mm.